Bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, en el que vamos a analizar todo lo que se sabe sobre la season finale, sobre el 10º episodio de la 6ª temporada de Juego de Tronos. Como siempre, antes de empezar, el aviso de rigor, ya lo sé. Ya sé que muchos me decís que no lo diga, pero voy a hablar de todo lo que se sabe y todo lo que se ha divulgado sobre la season finale. Así que si eres de esos que no quieren saber, vete ahora mismo, porque este vídeo no es para todo el mundo, solo es para los que quieren saber y para los que me siguen. ¡Empecemos! En la season finale se trata de cerrar tramas. Es decir, todas esas cosas que hemos ido viendo poco a poco, hay que cerrarlas. Entonces, vamos a empezar a hablar de tramas que han quedado en el aire, de tramas que han quedado pendientes, en distinto orden de importancia. Empecemos por Samwell Tarly. Sí, no nos hemos olvidado de Samwell Tarly, ya vimos que él y Gilly iban hacia Antigua, y esa trama se tiene que cerrar. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues ya hace bastante, en 2015, los chicos de winteriscoming.net revelaron que en Girona se iba a rodar escenas relativas a Antigua, Old Town. ¿Y qué escenas iban a rodar allí? Pues en realidad no mucho. Nos queda por ver una escena en la que parece que Samwell está feliz en una biblioteca y habla con un maestre. Esta es la información en la que se dice eso de winteriscoming.net. Pues ahí lo tenéis, posiblemente eso sea lo que queda por ver de Sam. Ya sabéis que yo tengo la teoría, no solo yo, mucha otra gente, de que está en Antigua para descubrir el secreto del acero valirio. El que haya robado la espada de acero valirio de su padre me parece una pista que lo corrobora. Y queda por descubrir qué hace mientras con Gilly y con el bebé que no crece, dónde los va a meter, les pagará una pensión, un hostal, un colegio mayor de estudiantes. ¿Qué va a hacer con ellos? Porque en la ciudadela de Antigua no pueden entrar las mujeres. Ya te digo, ¿qué hará? ¿Les pondrá un pisito de alquiler? Bueno, todas esas cosas posiblemente las sepamos pronto. Vamos ahora con Arya Stark, y ya sabemos que Arya Stark tiene el plan de regresar a Poniente para llevar a cabo su venganza. A la hora de valorar qué es lo que va a hacer Arya, resulta que Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark, jugó a un juego aparentemente inocente, 2 verdades y una mentira. Dijo estas 3 cosas: Arya regresa a Poniente, Arya no tacha a nadie más de su lista y Arya sale más veces en el tráiler de lo que pensamos, solo que no la hemos reconocido. 2 de esas cosas son verdad y una es falsa. Según los chicos de Watchers on the Wall, esta es la solución a ese dilema. Como veis, Arya regresa a Poniente, verdad, eso es verdad seguro. Arya no tacha a nadie más de su lista, evidentemente eso tiene que ser mentira, porque ¿para qué regresa a Poniente si no va a tachar a nadie más de su lista? Y la tercera cosa, la más enigmática de todas, la hemos visto más veces en los trailers de lo que pensamos, pero no la hemos reconocido. Bien, ahora que Arya tiene la capacidad de cambiar de cara, lo más normal es que la hayamos visto en la escena de Walder Frey. Ya sabemos que Walder Frey agradece a los Lannister haber recuperado el castillo de Aguas Dulces, se levanta y brinda por los Frey. Hay escenas incluso de Walder Frey con Jaime Lannister en el que cierran ese apoyo mutuo. Y claro, la víctima propiciatoria de Arya, ¿quién puede ser? Bueno, ya lo sabéis, el viejo Walder Frey, sin ninguna duda. Por tanto, la sospecha fundamental es que Arya esté por ahí, esté por la Tierra de los Ríos, y que su víctima sea Walder Frey. Y todo ese misterio y esa parafernalia respecto a que está pero no está, respecto a que la hemos visto pero no nos damos cuenta de que es ella, es indudablemente una pista de que Arya lleva la cara de otra persona, Lo más normal es que sea la cara de una de esas jóvenes amantes de Walder Frey, porque decidme, ¿en qué otras circunstancias se puede quedar Arya a solas con Walder Frey, aunque Walder no la reconozca? Lógicamente se tiene que quedar con él en la intimidad para poderle matar
sin levantar sospechas, porque no lo va a matar en público. Entonces, en algún momento en el que Walder Frey esté con alguna supuesta joven amante, esa joven amante en realidad será Arya, y será el momento de tachar a Walder de su lista. Seguimos avanzando. Bran Stark. Sobre Bran Stark hay varias filtraciones y hay una foto de rodaje reveladora. La foto promocional es esta. Y la filtración sobre Bran es esta otra. ¿Qué nos viene a decir? Que vamos a ver por fin el desenlace de la escena de la Torre de la Alegría. Ya el Cuervo de Tres Ojos le dijo a Bran en su momento, volveremos a esa escena. Con lo cual, Benjen Stark posiblemente lleve a Bran hacia algún arciano. Recordemos que cerca del muro hay un bosque con un arciano. Es el arciano en el que los hermanos de la guardia juran su juramento. Quizás sea ese, quizás sea otro. El caso es que posiblemente vemos a Bran tirado al lado de un árbol. Ese árbol podría ser un arciano y veremos ya el desenlace de la Torre de la Alegría. ¿Y qué nos dice la filtración de Truede en Reddit sobre la Torre de la Alegría? Nos dice que veremos a Ned Stark con Lyanna Stark, que se está desangrando tras el parto, que Lyanna le susurra algo a Ned, algo que no podemos oír bien. Es decir, todo apunta a que nos lo dicen, pero no nos lo dicen. Se guardan ese as en la manga. Que nos lleven a Jon inmediatamente después de tener la escena de la Torre de la Alegría es una elipsis, es decir, todo sugiere a que ese niño, hijo de Lyanna, es Jon, pero no nos dicen de forma clara si el padre es Raegar. No nos lo dicen de forma clara. Se oyen unos susurros, se oyen unas cosas por lo visto, pero todavía lo dejan en el aire. Supongo que quieren estirar el chicle un poquito más. Lo que os digo muchas veces, trucos de guionista barato, ese es uno de ellos, alargar la historia cuando parece que la vas a contar, y así puedes alargarla de forma eterna hasta que te dé la gana y juegas con el espectador. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos ahora a la trama de Dorne, esa trama que quedó olvidada en su momento. Tenemos a las serpientes de arena allí, pero parece ser que volveremos a ver a Dorne en la season finale. La información viene de aquí. Y es lógico pensarlo, porque ya os enseñé una foto en la que vemos al actor que interpreta a Varys y a la actriz que interpreta a Olenna en Almería, y allí hubo un rodaje relativo a la trama de Dorne en la Alcazaba de Almería. Esta es la foto. Por tanto, ahí quizás veamos la culminación de un pacto a tres bandas. Tyrell, Martell y Targaryen, siendo Varys el representante de los Targaryen, de forma que cuando Daenerys desembarque en Poniente, no solo tendrá a su favor a los Greyjoy, va a tener a su favor también a los Martell y a los Tyrell. Y ya que hemos mencionado a Daenerys, tenemos esta fotito que ilustra un poco de qué va a ir la trama de Daenerys en el capítulo 10. En el tráiler, Tyrion habla con ella. Tyrion habla con Daenerys y dice esa famosa frase de «Estás en el gran juego ahora y el gran juego es aterrador». Daenerys tiene dudas sobre si dejar Meereen o marchar ya para Poniente. De eso es lo que están hablando. ¿Me meto ya en Poniente? ¿Dejo todo esto que he conseguido construir ahora? ¿Me da miedo perderlo todo, perder todo esto que he hecho por mis ansias de conquista? Pero, evidentemente, si tenemos a Tyrion y Yara allí, tenemos los barcos Greyjoy y tenemos todos esos barcos que recuperaron del ataque de los amos a Meereen. Es decir, ya os he dicho muchas veces que las escenas no son porque sí. Si hay un ataque de los amos a Meereen y te están diciendo que con esos barcos de los amos pueden reunir suficientes como para montar a las tropas, ¿para qué van a meter ese argumento? Pues para que embarquen las tropas. Yo estoy convencido que uno de los momentazos del episodio 10 es Daenerys Targaryen con sus tropas y sus aliados partiendo para Poniente. Y vamos cerrando tramas. Hay que cerrar la trama del norte, que tiene varias ramificaciones. La primera, ya sabemos que Davos Seaworth
confronta a Melisandre respecto a haber quemado a Shireen y Melisandre lo acaba reconociendo. Lo que no sabemos y sobre lo que no hay ningún dato es qué hará Jon al respecto. Bueno, yo os puedo decir lo que yo creo. Yo creo que Jon no va a hacer nada. Nada. Yo creo que a partir de ahora Melisandre está agarrada como una lapa a Jon. Ella está convencida de que Jon es Azor Ahai. Aunque Jon en el episodio 9 le dice: si muero no me traigas de vuelta, Melisandre ya dijo que eso no dependía de ella, que si el Señor de la Luz quería que a través de ella volviera, ella lo haría. Ella responde ante el Señor de la Luz porque Azor Ahai y todo ese plan es muy superior al entendimiento de Melisandre y de Jon, porque el plan viene del mismísimo Dios Rojo. Es decir, Melisandre yo creo que al final pondrá cara de pena así, dirá que está arrepentida de lo que hizo, dirá que se equivocó y ya está. Davos le dirá a Jon: no te fíes de ella, no te fíes de Melisandre. Pero Jon, cual cabezabuque, no le va a hacer caso. Luego tenemos esa escena en el Bosque de los Dioses, a las afueras de Invernalia, en la que podemos ver a Meñique y a Sansa. Ya sabéis que yo tengo mucha curiosidad por esa escena en concreto, porque ahí veremos cuál es la verdadera naturaleza de Sansa. ¿Qué hará Sansa ahora? ¿Querrá ser ella reina en el norte? ¿Querrá cobrarse Meñique el favor, casarse con ella y hacerla señora de Invernalia? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Complicado, lo tenemos complicado de deducir. Ahora, lo que sí os digo es qué dicen las filtraciones, qué nos dijo Truede sobre lo que iba a suceder en el norte respecto a Jon. Y es algo sorprendente. Nos viene a decir que después de la batalla de Invernalia, después de la batalla de los bastardos, se envían cuervos a todas partes y hay una gran reunión con las casas del norte. En esa gran reunión, Lyanna Mormont, como no, la niña Mormont, esa niña brutal, tremenda, que si tuviéramos 7 o 8 Lyannas Mormont, todo se habría acabado ya, no habría trama, habla a favor de Jon, convence a los demás de que Jon es el líder adecuado y acaban aclamando a Jon como rey en el norte, a pesar de que Jon es solo un bastardo. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo se lo va a tomar Sansa? ¿Cómo se lo va a tomar? Porque da la sensación de que ella quiere reinar. ¿Tendrá un plan B? ¿Tendrá un plan secreto? ¿Estará todo eso mezclado con esa escena de esa charla con Meñique? Personalmente creo que nos van a dejar en la incertidumbre, que no vamos a saber bien qué sucede hasta la próxima temporada. El norte queda ahí cerrado. ¿Se van a encontrar Bran y Jon? Yo digo que no, al menos esta temporada. No cabe en este capítulo, no cabe nada más. Y los caminantes blancos, porque Friki Doctor, tú nos has dicho 1.000.000 de veces que el muro va a caer. Pues amigos, si el muro cae, tampoco será este año. Según Truede, el muro no cae esta temporada y en el episodio 10 no veremos nada de los caminantes blancos. Aquí está la noticia. Por tanto, si hacemos caso a Truede, una de las grandísimas decepciones de esta temporada es no ver caer el muro. Yo fui toda la temporada un defensor de que el muro caería, lo he dicho 38 veces, decía el muro va a caer, y sigo diciendo el muro va a caer, pero no este año. Creo que se lo guardan para la séptima. No les entraba nada más, está todo apretadísimo, va todo a toda velocidad, está todo más apretado que la faja de una gorda y no cabe el muro este año. Además se han gastado ya todo el dinero que se tenían que gastar en efectos especiales y de hecho, otro dato a favor de que no sale el muro es que el episodio que han mandado para competir en el apartado de efectos especiales de los premios de la televisión es el episodio 9. Es decir, si hubieran hecho una gloriosa caída del muro, con grietas, con derrumbes, con todo lo que eso supone, en el episodio 10,
hubieran mandado eso y no las escenas del episodio 9. Amigos, tristemente, parece que el muro este año no cae, pero oye, sigo defendiendo lo de siempre, el muro va a caer, estoy convencido, el muro se tiene que romper. Y vamos ya al desenlace final, vamos ya a la trama de Desembarco del Rey, y la trama de Desembarco del Rey parece que está filtrada. ¿Por qué? Porque el actor Jonathan Pryce hace unas declaraciones para una revista polaca que ya os comenté en su momento. Y estas son las declaraciones que ya recogieron los chicos de Watchers on the Wall. Por tanto, empieza el supuesto juicio a Cersei, pero resulta que Cersei no va, se queda tan tranquila en sus habitaciones. El Gorrión Supremo está allí, el septo de Baelor se va rellenando de gente, el que sí que está es Loras Tyrell, y venga a entrar gente, y llega una sorpresa muy desagradable para todos. ¿Y cuál es esa sorpresa desagradable? Bueno, muchos artículos y muchos de vosotros ya lo habéis supuesto, y voy a recoger las impresiones de un artículo de Vanity Fair en la que nos dicen cuál creen ellos que es la naturaleza de esa sorpresa tan desagradable. Esta. Pues sí, en las visiones de Bran ya vimos una explosión de fuego valirio, una explosión brutal, y en vez de ser un flashback, como el resto de las visiones que tuvo, parece que eso es un flash forward. Ya nos dijo Tyrion en el episodio 9 que él sabía a través de su hermano Jaime que bajo el septo de Baelor, Aerys II había escondido un gran depósito de fuego valirio. Y no solo eso, hay depósitos de fuego valirio en otros puntos claves de Desembarco del Rey. De hecho, Jaime Lannister mata al Rey Loco cuando se da cuenta que quiere prender fuego a todo Desembarco del Rey y quemar a todos sus habitantes dentro. La famosa frase "Burn them all". También hemos visto esa secuencia en la que Qyburn habla con Cersei y hablan de ¿es cierto ese rumor? Y el rumor al que se refieren es al rumor de un depósito de fuego valirio bajo el septo de Baelor. Por tanto, ya hemos visto en la visión de Bran esa explosión de fuego valirio, con lo que la sorpresa desagradable a la que se refiere Jonathan Pryce es que el septo de Baelor va a salir volando por los aires. Y ahí se va a quemar hasta el tato. Ahí se van a quemar todos los enemigos de Cersei, porque se rumorea que la mismísima reina Margaery Tyrell también está allí y también muere. Sí, amigos, muere el Gorrión, muere Margaery y muere Loras Tyrell. ¿Cómo sabemos que Margaery Tyrell muere? Pues por la propia Natalie Dormer. Natalie Dormer, sin darse cuenta, se cascó un spoiler hablando de la gente que muere en Juego de Tronos y diciendo que Weiss y Benioff hablan con ellos por teléfono. Es este artículo. Como veis, ella se refiere a sí misma. Los que morimos en Juego de Tronos recibimos esta llamada tal. Natalie Dormer, has tenido un lapsus y nos has revelado sin querer que mueres. Por tanto, ¿qué queda? ¿Qué nos queda por ahí? Bueno, nos queda saber el destino de Cersei y el destino del rey Tommen, del niño rey Tommen. Truede ya nos dijo qué es lo que sucedía con el niño rey Tommen, y sucede esto. El niño rey Tommen, tras la explosión del septo de Baelor, se tira por una ventana de la Fortaleza Roja y se estampa contra el suelo. Una muerte un poco rara, un poco absurda, pero supongo que de repente habrá habido la explosión, se habrá asomado, habrá visto y habrá dicho: pero si dentro está mi amada Margaery, no lo soporto más, está el Gorrión, mi nuevo líder, mi nuevo guía espiritual. Y se tirará por la ventana y se mata. Eso es lo que nos dice la filtración, eso es lo que nos dice Truede. ¿Y la reina Cersei? ¿La reina Cersei acaso no muere? ¿Acaso no la matan? ¿Acaso no la mata Jaime Lannister? Pues no. Y diréis, ¿y por qué no? Muy fácil.
están renovando los contratos de los actores que interpretan a distintos personajes. Y ya se ha filtrado que hay 5 personajes que siguen la próxima temporada porque a los actores que los interpretan les van a pagar la friolera de $500,000 por capítulo. Estos 5 personajes son 3 Lannister, Cersei, Jaime y Tyrion, un muerto revivido candidato a Azor Ahai, es decir, Jon Nieve, y Daenerys Targaryen, Daenerys de la Tormenta. Esos 5 personajes van a cobrar $500,000 por capítulo. Con lo cual, si piensas pagarle a un actor $500,000 por capítulo, es porque quieres que siga contigo durante la temporada. Por tanto, ni hay Valonqar, ni Loras es el Valonqar, ni Jaime Lannister se carga a Cersei, ni nada de nada de nada. Cersei se sale con la suya, quema a todos sus enemigos de una sentada, patapún, pero queda en el aire un detalle fundamental. Cersei no sabe cuándo acaba la temporada que Tommen ha muerto. Todo apunta a que ella no se da cuenta de que él ha muerto. Por lo menos parece que eso es lo que queda en el aire. ¿Qué va a pasar durante el primer episodio de la 7ª temporada cuando Cersei se dé cuenta que después de haber quemado a todos se ha llevado por delante a su hijo también, que por culpa de esa acción que ha realizado su último hijo vivo ha cometido suicidio? Ese es el dilema. Eso es lo que nos dejan en el aire en la trama de Desembarco del Rey para la 7ª. Y esto es todo lo que puedo deciros por ahora. No tengo tiempo para mucho más, ya veis que estoy en otro hotel, en breve vuelvo a España y subo este vídeo ahora porque no tengo otro momento ni más tiempo, con lo cual veréis que a lo mejor la edición es un poco atropellada y que a lo mejor está un poquito menos pulido que otras veces, sin querer eso decir que yo sea un gran pulidor de vídeos. Muchos me aconsejáis, usa Filmora, usa cualquier otro programa, evoluciona Friki Doctor. Ya me gustaría a mí dejar de ser un fósil y tener más tiempo para evolucionar. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto, pero ya en España. Hasta la próxima. Para los que os habéis quedado hasta el final, ¿os acordáis de esta escena? Sí, llevamos toda la temporada pensando en qué demonios era esa escena que nos enseñaban en los trailers. Pues todo apunta, según esta filtración, a que es la escena en la que los nuevos pajaritos de Qyburn apuñalan al maestre Pycelle porque les descubriendo ese depósito de fuego valirio bajo el templo de Baelor. Los pajaritos apuñalan a Pycelle.